Vamos a comenzar en unos, y ya comenzamos. Bueno, primero quiero agradecer a todos los que están acá porque una última charla del año y tenía que cerrar y tenemos que cerrarla siempre de manera especial y qué mejor que tener al profesor Edgardo Banile para cerrar el año de USPED con una de sus excelentes conferencias, ¿no? El profesor realmente especialista en pediatría, cardiólogo, una trayectoria en lo que es la cuestión del PUS, de la cardiología, o sea, realmente el profesor le puedo dar la categoría de maestro al profesor Manili, de la cual, porque hemos aprendido muchísimo todos acá, sus excelentes charlas acá en USPE, también las charlas en ASARUC, o sea, con una gran calidad, una gran, o sea, experiencia, es pionero en el Vexus pediátrico, pionero excelente, de los pioneros mundial, yo diría, pionero mundial, publicaciones en pediatría cuando todavía no había prácticamente nada. Yo pude leer las primeras cuestiones suyas sobre en neonatos, en pacientes pediátricos. O sea, el profesor lo que tenemos acá es una eminencia en el focus pediátrico y realmente disfrutar hoy en el día de hoy, la última charla de USPED del año de usted, para nosotros será un placer. Así que sin más, profesor, le doy muchísimas gracias y el auditorio es todo suyo. Quiero aclararle a los participantes que pueden dejar sus preguntas en el chat para el final de la conferencia. Se la hacemos a nuestro invitado. La pueden ir dejando ahí a medida que vaya pasando la presentación. Sin más, profesor, muchísimas gracias y adelante. No, muchas gracias a vos, Alfredo, por tus palabras, muy generoso. Quiero felicitar a Javier, a vos, a Luis, a Eugenia, a David, por esta vocación de llevar y transmitir el eco a toda la población de pediatras, intensivistas y emergentólogos, una gran tarea. Así que gracias por la invitación. Y hoy justamente esta charla, como te comentaba previamente, lo que menos va a tener es de eco, pero cuando nosotros empezamos a hablar del POCU y decíamos el complemento del examen clínico, de la inspección, de la ocultación, de la palpación y la insonación, yo lo que quiero transmitir acá, esta charla me la habían pedido de la Sociedad Argentina de Cardiología, es transmitir cómo fui viviendo el monitoreo del bajo gasto cardíaco a través de los años. Entonces, sabemos que lo primero que tenemos que hacer, o he ido aprendiendo con los años, que el tratamiento preventivo es lo mejor. Entonces, para afrontar un postquirúrgico, el cirujano tiene que trazar una hoja de ruta para el manejo del paciente de acuerdo a la cardiopatía, o sea, tener todo previsto, las cosas que necesita, los días de internación, los días que uno presume que va a tener asistencia respiratoria, cómo se ha avanzado en las técnicas anestésicas, en los sistemas de circulación extracorpórea, en los microoxigenadores. Yo me acuerdo en los años 90 teníamos respuestas inflamatorias terribles, nosotros le llamábamos en ese momento síndrome postbomba y ahora sabemos que esto es el famoso SIRS. También fuimos aprendiendo que se utilizaron drogas en el intraoperatorio para prevenir el bajo gasto, así hay estudios con la mirrinona, con el levosimendan, con fenoxibensamina, con el nesiretide. Tener en cuenta la función tiroidea en niños que a veces bajos gastos refractarios respondían a suplementos de hormona tiroidea, o sea, hacer en el prequirúrgico el dosaje, sobre todo en los niños con síndrome de Down. También aprendimos de que en las épocas iniciales los Fontán, yo recuerdo que lo encharcábamos a estos niños porque los cirujanos nos decían, bueno, antes lo manejaban los cirujanos, a los postquirúrgicos, no, volumen, volumen, y eran una bola de agua. Y ahora sabemos que si achicamos el continente con vasoconstrictores, no vamos a encharcar a ese paciente y le va a hacer mucho bien. También el cierre diferido del tórax permitía el edema de las respuestas inflamatorias, el edema miocárdico o llamado taponamiento interno, disminuía con el cierre diferido del tórax en patologías complejas,
por ejemplo, en la corrección de transposiciones o de drenajes venosos anómalos obstructivos. Creaciones de CIA, o sea, a expensa de una insaturación mejorábamos el bajo gasto, por ejemplo, en el paciente con hipertensión pulmonar o FALOT. El uso de corticoides, siempre en la medicina el tema fue pendular, y en el último artículo del New England Journal of Medicine dice que con o sin corticoides más o menos la prevención del SIRS es lo mismo. A nosotros nos iba muy bien con la metilprednisolona y con la protinina en los años 90, 2000. Y sobre todo en el traslado del paciente a UTI, hacer un checklist, Catch-Paul y Mar de Leval, ellos publican en Anestesia Pediátrica en 2007 este artículo en los cuales, ¿qué notaba el cirujano? El cirujano notaba que sus resultados no eran buenos, estamos hablando de Marc de Leval, y eso lo preocupaba mucho. Entonces se tomó la molestia de ir a la fábrica de Ferrari a ver cómo actuaban los mecánicos, por ejemplo, en los boxes para un cambio de neumático, y veía cada uno de los operarios cumplía un rol, y extrapoló esa experiencia a cómo se tenía que recibir un paciente en la terapia, qué tenía que hacer el anestesista, qué tenía que hacer el cirujano, las enfermeras de qué se encargaban, el terapista de qué se encargaba. Este artículo lo recomiendo. Entonces, cuando uno va a enfrentar un problema, en este caso el bajo gasto cardíaco, tenemos que identificar el problema, luego analizarlo, planificar una solución, implementar la solución y evaluar los resultados. Entonces, ¿nosotros con qué lo evaluamos en aquello? Hablamos de macrohemodinámica, y las variables son globales o estándares. Las clásicas, evaluación clínica, frecuencia cardíaca, tensión arterial, presión venosa central, relleno capilar, diuresis, temperatura diferencial. En ese momento aparecían los saturómetros y hablábamos del quinto signo vital clínico. La capnografía ayudó. Y después, ¿qué veíamos? Nosotros teníamos que ver cómo definíamos el bajo gasto cardíaco. Y nos preguntamos, ¿se encuentra nuestro paciente en bajo gasto cardíaco? Si la respuesta era sí, sabemos que la definición del bajo gasto cardíaco es un estado fisiológico, no es un síndrome. Eso me corrigió hace unos años el doctor López Gerce de Madrid, porque hablábamos de síndrome de bajo gasto. Síndrome es cuando se repiten los mismos síntomas y signos. Y esto es un estado fisiológico, o sea, se puede presentar de diferentes maneras. Y está provocado por la incapacidad del corazón para brindar un volumen minuto cardíaco adecuado, para asegurar un equilibrio entre la oferta de oxígeno DO2 y el consumo de oxígeno VO2 a nivel tisular. Y con eso no estoy diciendo nada. ¿Cómo me doy cuenta que el paciente está en bajo gasto? Nos damos cuenta con la evaluación clínica, y siempre hablamos de inestabilidad hemodinámica, unas palabras que se escuchan con mucha frecuencia. Y entonces, ¿qué significa inestabilidad hemodinámica? Es el escenario clínico donde se combinan signos de perfusión inadecuada, relleno capilar lento, piel fría y moteada, oliguria, alteración del sensorio por hipoflujo cerebral, la frecuencia cardíaca elevada o irregular, la tensión arterial con tendencia a la hipotensión, y acompañados de elevación de lactatos y alteración del índice de extracción de oxígeno. Eso define a la inestabilidad hemodinámica. Cuando nosotros empezábamos los monitoreos, sabemos que la macrohemodinamia, evaluábamos la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, y decíamos, la presión arterial sistólica nos habla de eficiencia mecánica del ventrículo izquierdo. Y la presión arterial diastólica y la presión del pulso nos indica el estado de las resistencias vasculares sistémicas. Ya vamos a ver después cómo agrupamos las variables para saber cuándo están bajas o cuándo están altas las resistencias vasculares sistémicas. También tenemos que tener en cuenta que estos son cuestiones dinámicas. Por ejemplo, si esto ilustra un corazón normal, la fracción de acortamiento, cuánto se achica durante la sístole, y acá sería un paciente hipovolémico, vemos cómo es exagerada la contractilidad o la fracción de acortamiento,
pero este paciente va a tener un bajo volumen sistólico porque prácticamente se contrae en vacío. Y si uno le agrega una baja resistencia vascular sistémica, aún más va a ser mayor la fracción de acortamiento porque no tiene oposición a hiposcargas bajas. Entonces, si nosotros hablamos que el bajo gasto es la alteración de la oxigenación, de la perfusión capilar, ¿cómo vamos a alcanzar a evaluar el estudio de los capilares? Y hay distintos métodos que son invasivos y que no están a nuestro alcance, como son sensores y tonometría a nivel gástrico, sobre todo, los estudios de flujometría láser, la hemoglobina a nivel de los capilares, o estudios a nivel mitocondriales, prácticamente inaccesibles a nosotros, como también son inaccesibles los métodos invasivos que utilizan el contorno de la evaluación de los contornos de pulso, como el pico, el litco, etc. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que este paciente está en bajo gasto? Indirectamente a través del biomonitoreo. ¿Y por qué? Porque la microcirculación es la que se encarga de estas funciones, oxigenación tisular, y lo vamos a saber por la saturación venosa central de oxígeno, porque es el oxígeno que retorna de los tejidos una vez que han sido perfundidos. El índice de extracción de oxígeno, la curva de lactatos, la perfusión capilar la vamos a estudiar con la diferencia veno-arterial de CO2 o gap de CO2, el cociente respiratorio con la diferencia arteriovenosa de CO2 sobre la diferencia arteriovenosa de oxígeno, el anion gap, el NIRS también sirve mucho para evaluar el estado de oxigenación, y luego con el advenimiento del POCUS, el Doppler vascular cerebral y abdominal. Entonces, si no tenemos todos esos equipos, LICO, PICO, US, con todos los que sean monitores que nos dan datos muy importantes de la hemodinámica, vamos a tener que usar la cabeza, no nos queda otra, y para eso hay que estudiar. Y nosotros sabemos que el reloj biológico es tardío. Si se produce un daño molecular, se expresa en 1 minuto. El daño celular a la hora. Con los biomarcadores a las 2 horas. Acá nosotros ya cuando empezamos a ver alteración de los biomarcadores, llevamos perdidos 2 horas. Y ya hasta que se presente la clínica perdemos 3 horas. Entonces le vamos a ganar 1 hora al shock o al shock oculto o al cuadro de bajo gasto cardíaco. Entonces, lo primero que tenemos que pensar cómo está la oxigenación capilar, pero para que llegue el oxígeno a los capilares necesita primero ver cómo está la ventilación, cómo se produce la oxigenación, cómo se encuentra la circulación y finalmente la perfusión. Entonces la ventilación se produce a nivel alveolo capilar. Nosotros nos vamos a dar cuenta sacando la fórmula simplificada del gradiente alveolo arterial de oxígeno, cuyo valor normal son de 10 o 20, y si tenemos insuficiencia respiratoria tipo 1 con daño parenquimatoso, va a aumentar ese gradiente, no así en la hipovolemia. Segundo, vamos a ver cómo se transporta el oxígeno y el dióxido de carbono, lo hacen a través de la molécula de la hemoglobina. Entonces, vamos a hacer un viaje imaginario. Esta película es del año 66, yo tenía 10 años, y era el viaje al interior del cuerpo humano. Ingresaban estos personajes microscópicos, entre ellos Raquel Welch, por los conductos lagrimales, y después entraban y hacían un viaje por el interior del sistema circulatorio, realmente apasionante. Pero nosotros no tenemos esta nave, este microsubmarino, pero tenemos la molécula de hemoglobina, que la molécula de hemoglobina debe ser de los más fantásticos de hallazgos o descubrimientos fisiológicos. Tiene 4 cadenas, 2 cadenas alfa y beta, que están distribuidas en una manera tal de que hay una hemoglobina tensa, que es desoxigenada, que es la que no permite el ingreso del oxígeno, y con cambios conformacionales en sus puentes salinos, cuando va a necesitar oxígeno, puede ingresar al grupo M el oxígeno, y así ser trasladado por la hemoglobina y en forma
¿cómo le puedo decir? En forma no fija, sino que de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a la curva de disociación de la hemoglobina, va a tener mayor o menor afinidad. Por ejemplo, cuando aumenta la CO2, va a tener menor afinidad el oxígeno con la hemoglobina y va a ser más fácilmente liberado a los tejidos. Y entonces yo le pregunto a un residente, ¿y cómo está la saturación del paciente? Y me dice 98%. ¿Y con eso qué me está diciendo? ¿Está bien oxigenado o está mal oxigenado? Y no, porque simplemente la saturación arterial de oxígeno, que si yo tengo una PO2 cercana a 60 o 90 o 100 es lo mismo, va a estar completamente oxigenada porque está en la parte curva, pero nos habla simplemente de transferencia de oxígeno a nivel pulmonar. En cambio, en el extremo venoso, pequeños cambios que haya en la saturación van a reflejar grandes cambios en la oxigenación tisular, porque la saturación venosa esa procede de los tejidos. Acá tenemos una ilustración. El doctor de Bakker es uno de los que más escribe sobre sepsis, y aquí ilustramos nosotros 4 capilares que están entregando 60 mililitros de oxígeno por minuto, y fíjense, se extraen 24 en cada uno de ellos, y nosotros tenemos una saturación venosa central de oxígeno de 70. El consumo de oxígeno, esto es 96. ¿Qué pasa en un shock hipovolémico? Acá vemos que está entregando la mitad. Pero para compensar el organismo tiene que extraer lo mismo. Incrementa su extracción de oxígeno, pero ¿cuál es la consecuencia? La saturación venosa central de oxígeno es baja. Entonces esto no está hablando de un shock frío o de un shock hipovolémico. Y en los shock calientes podemos tener unidades shunt y unidades absolutamente sin perfusión. Y las extracciones de las unidades shunt siguen siendo 24. Como en esto la sangre pasa del largo de las unidades shunt, la saturación venosa central de oxígeno va a estar elevada. Y si uno no tiene claro el contexto clínico del paciente, puede malinterpretar este hallazgo. Si me dicen saturación venosa central de 80, yo estoy pensando que está bárbaro, y en realidad ese oxígeno no ha sido captado a nivel tisular. Y acá una mezcla de sepsis e hipovolemia. Esta es la diapositiva más importante en la cual nosotros tenemos un gasto cardíaco adecuado. ¿Qué sucede en la microcirculación? Hay un flujo adecuado, una densidad capilar normal, una distribución normal. Hay metabolismo aeróbico, algo de anaeróbico, y se liberan muy pocos hidrogeniones al espacio extracelular. Recuerden que tiene que haber una neutralidad entre espacio intracelular y extracelular. ¿Y qué pasa cuando hay bajo gasto cardíaco o sepsis, alteración de la microcirculación? Tenemos flujo anormal, menor densidad capilar, alteración de la distribución, alteraciones de la heterogenicidad. Entonces se produce mayor glicólisis anaeróbica con mayor liberación de hidrogeniones hacia el espacio extracelular. Se juntan con el bicarbonato, producen mayor BCO2, y eso se va a ver reflejado en el cociente respiratorio. Entonces yo acá, por cada molécula de oxígeno que es metabolizada, recuerden el cociente respiratorio, 0,8 de dióxido de carbono va a ser producido. Pero es una relación 1 a 1 prácticamente. Y acá, cuando tengo mayor producción de anhidrido de carbono, de BCO2, va a superar ampliamente a la diferencia arteriovenosa de oxígeno, y si tengo un radio mayor de 1, va a ser un marcador de hipoxia o de perfusión inadecuado, que según la bibliografía es mucho más sensible que los lactatos, que hay algunos factores confundidores en la evaluación de los lactatos, y como el CO2 se difunde más rápidamente, este sería un marcador, en teoría, de acuerdo a algunas publicaciones, un marcador de malperfusión capilar. Entonces, ¿qué sucede mientras el paciente está en shock o previo al shock, cuando viene un sangrado o una hipovolemia de otro tipo? Se producen mecanismos hemodinámicos compensadores, los macrohemodinámicos, activación del sistema renina-angiotensina, el eje neurohormonal, liberación de corticoides, y los microhemodinámicos, entre los desfavorables está el metabolismo anaerobio, menor producción de ATP, liberación de ácidos orgánicos que son tamponados por las proteínas intracelulares, mayor liberación de hidrogeniones al líquido extracelular,
mayor génesis de mayor producción de anhídrido carbónico o de ácido carbónico, que esto altera la densidad capilar, o sea, achica los capilares y produce menos flujo, el incremento de CO2 a nivel tisular, hay incremento de lactatos, hay incremento del anion gap, incremento del cociente respiratorio. Y los favorables son cómo está tratando el organismo de compensar con el efecto Faraos, efecto dual de eritrocito, la autorregulación, la mayor apertura de capilares, la mayor densidad de capilar, el fenómeno de conformidad en el cual los tejidos, cuando ve que reciben poco oxígeno, compensan disminuyendo su consumo de oxígeno y redistribución del flujo. Este es uno de los mecanismos en los cuales los investigadores, no lo sé si alcanzaron el premio Nobel o no, pero es la actuación de la adenosina a nivel del glóbulo rojo, que a través del receptor G1 se produce la liberación de ATP y sobre el receptor purínico del endotelio provoca acá la vasodilatación a nivel de los capilares para suplir la falta de oxígeno. Y a su vez, los glóbulos rojos pierden su forma de disco bicóncavo, adquieren forma de paracaídas o de torpedo para aumentar su superficie de liberación de oxígeno a los tejidos. El efecto dual del eritrocito, o sea, entrega oxígeno por la oxihemoglobina y también por liberación del óxido nítrico. Entonces, ¿cómo podemos estimar la relación DO2-BO2 en forma práctica? Porque es muy bonita la fisiología, pero nosotros tenemos que saber cómo actuar. Entonces sabemos que el VO2 es alrededor de 120 mililitros por minuto, eso produce 200 mililitros por minuto. Y el gasto cardíaco, acá el volumen sistólico, 50 decilitros por minuto, nos da una DO2 de 1000. Y el contenido arterial de oxígeno, acá, por el volumen sistólico, nos da 1000 mililitros de oxígeno. Entonces la relación es entrega de oxígeno 5, consumo 1. ¿Cómo me doy cuenta clínicamente o con un laboratorio que yo estoy en esta relación óptima 5-1? Y nosotros tenemos que sacar el índice de extracción de oxígeno. Acá he semaforizado esta diapositiva porque sabemos que el valor normal es 25, ¿no? Ejemplo, yo tengo una saturación arterial de 100, una saturación venosa central de 75 sobre la arterial, valor normal 25. Acá tenemos que actuar nosotros. Cuando esté en 30-40, no esperar el shock inminente o 40-50, porque acá llegamos tarde. Y ni menos pensar en un shock establecido con incremento masivo de lactatos. Entonces, actuar acá, cuando el índice de extracción de oxígeno está en 30-40. Veremos qué lo está provocando ese shock. Hipovolemia, sangrado, déficit de contractilidad que nos ayudaremos con el eco, o sepsis. Y entonces acá vemos nosotros que tenemos, cuando está entre 75-80, la relación 5-1. O sea, si yo tengo una saturación venosa central de 75-80, descartando los cuadros sépticos, pienso que estoy bien. Cuando ya está alrededor de 70, esto está mal acá, cuando es 70, ya tengo una entrega 4-1. ¿Qué pasa? Acá está sangrando el paciente o está bajando la DO2. Mientras tanto, el organismo está extrayendo más oxígeno. Fíjense acá cómo va bajando la saturación venosa central. Acá la relación es 3-1. Acá en amarillo me está diciendo que acá tengo que actuar. Entonces yo le pregunto a un médico que está de guardia en un bajo gasto cardíaco, ¿cuándo le coloco inotrópicos? O sea, veré con el eco, todo lo demás. Pero si yo tengo una saturación de 66, 65, ahí puede requerir el inotrópico si con el eco compruebo que es un déficit de contractilidad. Y fíjense qué sucede acá. Cuando tengo una saturación venosa central de 50, estoy en el punto crítico. Acá, por más DO2 que yo aumente, el organismo no está capacitado para extraer más oxígeno, entonces entra en la disoxia y ahí se produce el aumento marcado de lactatos y metabolismo anaerobio. ¿Y cómo me doy cuenta que estoy en el punto crítico clínicamente? Me doy cuenta porque el paciente pierde
la capacidad de regular su circulación. O sea, está invariable, la frecuencia cardíaca no cambia por más que le ponga más inotrópico, no aumenta la presión. Ahí llegamos tarde. Entonces, para no llegar tarde, acordarnos acá, saber que ahí tenemos que actuar. ¿Cuál es la utilidad de obtener esta información? La regla primaria del soporte terapéutico en un CIP es lograr una adecuada oxigenación tisular. La utilidad es desenmascarar el shock oculto o críptico. ¿Y a qué se llama shock oculto o crítico? Al estado con utilización inadecuada de oxígeno por los tejidos con variables macrohemodinámicas aparentemente normales. Esto es el concepto que se conoce con incoherencia hemodinámica. Entonces, en las fases tempranas del shock, el paciente tiene su macrocirculación y su microcirculación más o menos acoplada, pero a medida que avanza la sepsis o el shock, podemos tener tensión arterial normal, sostenida con droga, frecuencias aceptables, pero tenemos marcadores de perfusión o de oxigenación alterados. Nosotros publicamos en el año 2006 nuestra primera experiencia con saturación venosa central de oxígeno y aún no estaban publicados los RASH. ¿Y nosotros qué veíamos? Que los pacientes con patologías menos severas, 6A por ejemplo, 6B, tenían saturaciones venosas mejores en el postquirúrgico que acá un drenaje venoso o un trampuesto. Lo hicimos con el grupo del doctor Antelo y la doctora Claudia Pedraza de La Plata. Y fíjense, esto no es lineal la relación con las caídas como hablábamos antes. Si yo tengo una saturación o una PO2 de 60, PO2 arterial o 100, es más o menos lo mismo. Pero no es lo mismo tener una saturación venosa acá de 50, me bajó de 70 a 50. Fíjense cuánto baja el índice cardíaco, me bajó casi el 40%. O sea, cada caída de saturación venosa central, cuidado que nos puede estar reflejando un bajo gasto cardíaco. ¿Qué sucede con el gap de CO2? También, a mayor gap de CO2 más elevado, menor gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque la CO2 está reflejando un metabolismo anaerobio, la acumulación de los CO2 en los tejidos es muy dañina y como le dije, sobre todo, altera la densidad capilar de oxígeno, la densidad capilar, que es la apertura de los vasos capilares, que en realidad la definición de shock sería la menor densidad capilar abierta. No vamos a hacer mucho hincapié acá. Nosotros sabemos que si tenemos gases alterados, tenemos una hiperlactacidemia tipo A, y si tenemos gases normales, vamos a pensar en otras causas de elevación del lactato, como disfunción hepática, liberación de adrenalina endógena o exógena, hiperglucemia, alcalosis, o aumento de producción pulmonar o liberación pulmonar de lactatos post-sec, porque los pulmones son los únicos órganos que no están perfundidos durante la cena. Entonces, ninguna variable es mejor que otra tomada en forma individual. Entonces nosotros hicimos acá esta experiencia en pacientes sépticos y agrupamos las variables, las presentamos en el Congreso acá de Granada en el año 2011 y vimos acá cómo en el grupo A, que era el shock frío, teníamos saturaciones venosas centrales más bajas con mayor diferencia arteriovenosa y el shock caliente, saturaciones venosas más altas y la diferencia menor. En el monitoreo hemodinámico funcional publicamos este artículo donde empezamos a combinar el biomonitoreo con el uso del eco. Pero teníamos un eco solo 2D y modo M, y así nos las arreglábamos para monitorizar a estos pacientes. Estos muestran el manejo de un paciente con shock vasopléjico y que respondió al azul de metileno. Fíjese acá lo que dice Patel en pacientes cardiovasculares pediátricos, muestran que el cociente respiratorio fue un indicador más específico y sensitivo que la elevación de los lactatos para detectar metabolismo anaerobio. Entonces, tenerlo en cuenta a ese indicador. En la revista chilena de anestesiología nosotros publicamos
todas las variables del paciente con SEC. Acá tienen las fórmulas para obtener las diferentes fórmulas de contenido venoso, consumo de oxígeno, índice de extracción. Y este gráfico que publica Perner es muy llamativo y nos indica qué hacer en cada caso. Entonces, cuando yo ya saco la diferencia veno-arterial de CO2 y está elevada, o sea, mayor de 6, pienso la perfusión está alterada. Si tengo saturación venosa central menos de 70, puede ser un bajo gasto cardíaco. Si es mayor de 70, me indica microcirculación alterada. Voy al cociente respiratorio. Si es menor de 1, hablamos de normoxemia, y si es mayor de 1, hablamos de hipoxemia. Y cuando la diferencia o el gap de CO2 es menor de 6, habla de perfusión normal. Entonces, ubicarnos en ese esquema, en ese algoritmo, para saber con qué tipo de paciente estamos. Entonces, ¿cómo implementar una solución? Entonces, se me ocurrió poner de ejemplo el manejo del corazón izquierdo hipoplásico. ¿Cómo podemos nosotros manejar las resistencias? Pero nosotros podemos manejar las resistencias que son dinámicas, o sea, la resistencia a nivel de los vasos pulmonares o a nivel de la resistencia sistémica. No podemos manejar las resistencias fijas, que son el tubo de Gore-Tex o el tubo de Sano o los cerclajes. Entonces acá nosotros vemos la fórmula del QPQS en un paciente normal y la fórmula del QPQS en un paciente con circulación univentricular. Entonces, la saturación aórtica y pulmonar es lo mismo, en la vena cava es el 50 y las venas pulmonares 100. Entonces nosotros tenemos que tratar de mantener una relación QPQS 1 a 1. Fíjense, si yo tengo al paciente con un corazón izquierdo hipoplásico, prefiero que sature 70, 75, no más de eso, porque sé que tengo un QPQS 1 a 1. Si de pronto la enfermera lo ve saturando así y le pone oxígeno y me lo lleva a 80, 90, fíjense cómo altero el QPQS, que pasa a ser 3,1, lo tengo hermoso, saturado en 85, 90, pero el paciente tiene un bajo gasto severo porque le llevé o le dirigí toda la sangre hacia los pulmones. Entonces hay que tener mucho cuidado, son pacientes muy inestables en un delicado equilibrio. Entonces, podemos clasificarlo en 3 grupos, con el QPQS 1 a 1, uno no lo toca. Puede requerir un poco de prostaglandina, una FIO2 ambiental. El grupo 2 es el paciente que tiene un QPQS menos de 1, requiere prostaglandina, un paciente que está hipertenso pulmonar generalmente, o poca perfusión pulmonar, va a requerir intubación, ARM con hiperventilación y aumentar la FIO2, y si la CIA es restrictiva, septostomía urgente. Diagnóstico diferencial, obstrucción de las venas pulmonares. El QPQS mayor de 1, el paciente con hiperflujo, prostaglandina baja, asistencia respiratoria mecánica, usamos maniobras ventilatorias, hipoxemia permisiva, PIP, para mejorar la apertura de los alveolos, hipoxemia controlada manteniendo una saturación de 70 a 75, hipercapnia permisiva con una PaCO2 de 50 a 55, un pH de 730 a 735. Esto va a provocar vasoconstricción pulmonar, le voy a quitar flujo al pulmón, vasodilatación cerebral y desvía la curva de hemoglobina a la derecha y tiene mayor entrega de oxígeno a nivel tisular. No septostomía por riesgo de sobrecirculación. Los nuevos paradigmas en el monitoreo cardiovascular está el enfoque POCUS, el SCORVEXUS, la ecografía pulmonar y el NIRS y el Doppler cerebral. Esto se ha hablado mucho a lo largo del año, así que solo voy a decir algunos tips y después en el debate se pueden hacer preguntas. Entonces, esta publicación de Argais, cuando hablan de los focos de insonación, cardíaco, pulmonar y de los vasos abdominales. ¿Cuál es la cámara cardíaca más importante en situación de bajo gasto? Siempre pensábamos nosotros el ventrículo izquierdo, porque siempre en la facultad nos enseñaban la teoría anterógrada del bajo gasto, la menor perfusión, y ahora sabemos que a mayor presión en la aurícula derecha, que esto el SCORVEXUS nos vino a aclarar todo, al tener elevada la presión venosa,
los vasos, por ejemplo, a nivel renal, intestinal, disminuyen su presión de perfusión. Entonces, esto es cómo se forma la curva del Vexus, ya se ha hablado mucho de esto. Este GIF que lo publica el doctor Coratala, que es una de las personas que más sabe de Vexus, realmente muy gráfico para mostrarnos cuando tenemos una congestión leve, una congestión moderada o severa. Hay estudios que hablan que si uno tiene una congestión leve, por ejemplo, una diastólica mayor que la sistólica, acá en los vasos suprahepáticos, la PVC está entre 5 a 10, y si tiene normales entre 0 a 5, acá que es sistólica mayor que diastólica, y acá ya cuando es más severa la congestión, la PVC es arriba de 10 o arriba de 15. ¿Cómo estimo la presión de aurícula izquierda? Evaluando la relación EE entre el llenado transmitral y el Doppler tisular. Entonces, a medida que se incrementa la relación E', tengo mayor difusión diastólica. Antes, nosotros cuando manejábamos los postoperatorios, teníamos prácticamente que rogarle al cirujano para que nos coloque un catéter en la aurícula izquierda, y ellos no les gustaba colocarlo porque había sangrado, y después se hacían hemopericardio, era todo engorroso. Ahora, si sabemos manejar el eco, nosotros podemos estimar la presión de aurícula izquierda, y con la relación EE, si es menor de 8, pienso que está normal la presión de aurícula izquierda. Si está entre 8 a 14 es un valor indeterminado, y si está mayor de 14, elevado. Por ejemplo, este paciente no le voy a indicar fluido. Acá está dudoso. ¿Qué puedo hacer acá para saber si este paciente puede requerir fluidos o no? Y bueno, le hago respirar hondo, eso me aumenta el retorno venoso, y veo si la relación EE se modifica mucho o se incrementa mucho. Voy a pensar que este paciente o tiene una disfunción o una presión en la aurícula izquierda elevada, o si no, le hago un eco pulmonar para ver el número de líneas B que tengo en cada cuadrante, para ver si ese paciente amerita darle volumen o no. Este artículo muy bueno de Kenny lo compartió Alfredo en una de las tantas publicaciones que compartió. Yo me permití semaforizarlo, me gustó ese tema. Acá estamos en la parte vertical de la curva de Fran-Starling. Este paciente va a ser respondedor. Yo le tomo el BTI, y si veo que el chico tiene clínica de hipovolemia y todo lo demás, va a requerir volumen y va a aumentar su BTI. En esta zona, en la parte plana, no va a aumentar. Puede no aumentar, y acá prácticamente no hay que indicarlo. Y en esta zona, cuando tengo disfunción ventricular, me voy a dar cuenta que este paciente está en un shock vasopléjico, porque le hago un eco de las venas renales y veo un flujo continuo de baja presión. Entonces este paciente tiene resistencia baja, y este paciente amerita, aparte de los inotrópicos, colocarle vasoconstrictores. ¿Cómo se encuentran los pulmones? Entonces normales. ¿Cómo empiezan a aparecer las líneas B? Se incrementan hasta producir un edema pulmonar importante. Esta bibliografía de NIRS se les recomiendo, y ven cómo combinan el NIRS con la ecografía. Por ejemplo, acá hacer la ecografía de pulmón, o acá para guiar los catéteres o las cánulas, o para intubar el paciente o ver si está bien intubado. El Doppler de las arterias cerebrales también para ver la perfusión cerebral y los cambios cuando colocamos inotrópico o con determinadas patologías, cómo se modifica el flujo cerebral en el estado de bajo gasto. Y entonces, ¿cómo enfrento al paciente en estado de shock? Y con poco directamente con la evaluación cualitativa. Esto puede estar normal, como dicen los españoles, ojo por ciento, o SBALI. Acá impresiona un corazón pequeño, puede estar aumentada, y acá un corazón dilatado puede estar disminuida. Y si uno la quiere hacer cualitativa, ponemos el eje corto y usamos la mnemotecnia SALPI, y vemos cómo se mueve el septum, cómo se mueve la pared anterior
del ventrículo izquierdo, la pared lateral, la pared posterior y la pared inferior. Y la forma más práctica de hacerlo, que esto sería cualitativo, ver cómo excursiona y hasta dónde llega la valva anterior de la mitral, si contacta con el tabique o no. Acá contacta muy bien, acá en forma intermedia, acá no contacta. Y en modo M tomamos la distancia de septal y correlacionamos con esta fórmula para sacar una fracción de eyección rápida. Y sabemos que valores mayores de 5 nos pueden estar indicando una contractilidad disminuida. La utilización del Doppler tisular, como hablé antes, acá vemos con una onda sistólica normal y acá disminuida. La fórmula del BTI en niños, que después me gustaría en el debate que me ayuden con esto, pero nosotros hablamos de que valores alrededor de 16 a 20 más o menos es normal. Los distintos focos para insonar con las publicaciones de Coratal en una evaluación ecográfica completa. Y esta publicación que también la compartió Alfredo, yo me permití modificarla y realizarle el enfoque POCUS que es con la 5E. Entonces, en la publicación de Mercadal original hablaba de BTI menores de 16, bajo 16 a 20 normal, alto mayor de 20. Entonces acá pensar en shock distributivo. ¿Y qué tiene clínicamente este paciente? Tensión arterial diastólica baja. ¿A qué llamamos tensión arterial diastólica baja en pediatría? Así es menor de la mitad de la diferencia entre sistólica y diastólica, publicado por Carcino. Por ejemplo, si yo tengo 80-40, si es menos de 40 va a ser baja. Una presión de pulso divergente mayor de 40. Las causas pueden ser SEC, reacciones transfusionales, SIRS con patrón vasopléjico, shock séptico o anafiláctico. Y estos pacientes pueden requerir noradrenalina, terlipresina o vasopresina. Si yo tengo, esto sería exit. La segunda es efusión. Si yo tengo derrame pericárdico, ver también si colapsa el aurículo, colapsa el ventrículo. Sabemos que la aurícula se colapsa en sístole, las válvulas AV están cerradas y como hay menor presión en la aurícula derecha que en la izquierda, se colapsa a la derecha y el ventrículo se colapsa en diástole porque la presión telediastólica es menor en el ventrículo derecho que en el izquierdo. A eso vamos a ver un Vexus alterado también. Podemos encontrar la cava alterada sin colapso y las causas pueden ser postquirúrgica, infección. Este paciente requiere volumen y drenaje. Recordemos que acá el corazón a simple vista puede estar pequeño los dos ventrículos. Eyección. Disminución de la función del ventrículo derecho, disfunción del ventrículo derecho, sí. Vemos la cuarta E, equality, ver la relación del tamaño BD, BI, acá es mayor de 1. Vemos cómo en la hipertensión pulmonar severa el ventrículo izquierdo adquiere una forma de D mayúscula, porque la alteración del índice de excentricidad, la cava puede estar dilatada, el Vexus dilatado, y si yo tengo un Doppler tisular con una relación EE mayor de 10, pensar que esa hipertensión pulmonar es postcapilar, que nos muestra una presión de la aurícula izquierda elevada. Entonces, podemos medir el TAPSE o no. En el postquirúrgico no se recomienda, porque se dice, Rebecca Hahn publica, que hasta 6 meses puede estar alterado el TAPSE por la apertura pericárdica, altera el citoesquelético, el citoesqueleto cardíaco, entonces no es de valor. Entonces es preferible hacer una fracción de acortamiento circunferencial del ventrículo derecho, que mide más las fibras circulares que comparten los dos ventrículos a nivel del tabique interventricular. Estos pacientes van a requerir inotrópicos y vasodilatadores pulmonares, y si yo tengo una disfunción severa y que no se me llena el ventrículo izquierdo, el paciente está hipotenso, porque es muy importante la hipertensión pulmonar, a los vasodilatadores pulmonares, a los inotrópicos, le podemos agregar vasopresina, que va a levantar la presión arterial sistólica, pero no produce vasoconstricción a nivel del lecho pulmonar.
Diagnóstico diferencial acá, entonces, ventrículo derecho más grande que el izquierdo. Acá en neumotórax, igual que en el derrame, los dos ventrículos pueden estar pequeños. ¿Qué se hace? Drenaje en el neumotórax, asma, broncodilatadores, EPOC, tratamiento combinado en el TEPA fibrinolítico. Entras la quinta E, que sería el estado de la vena cava dilatada y sin colapso. Perdón. Ahora, evaluando la función del ventrículo izquierdo, puede estar alterada por un shock cardiogénico. Podemos ver claramente la dilatación del ventrículo izquierdo acá, un punto de septal elevado, un MAPSE también disminuido, y las causas que pueden provocar disfunción en un paciente, un postquirúrgico, sepsis, drogas, miocarditis, el síndrome de Cummings, que es el vasoespasmo coronario, muchas veces provocado por algunas medicaciones o por los suplementos proteicos que toman los adolescentes. Puede haber alteraciones coronarias o miocardiopatías. Función valvular alterada, específicamente cada una de ellas va a requerir un tratamiento médico hemodinámico, y acá si el paciente responde o no fluido con las pruebas que ya se ha hablado durante las charlas. Y entra el shock hipovolémico, el tratamiento etiológico. Entonces, como conclusiones, el monitoreo del gasto cardíaco implica un abordaje multimodal. La evaluación de una variable aislada no tiene importancia, hay que agruparlas y configurar perfiles hemodinámicos. El biomonitoreo evalúa en forma indirecta y mínimamente invasiva el estado de oxigenación, perfusión capilar. El biomonitoreo puede desenmascarar estado de shock críptico, lo que permite tomar conductas proactivas. En el postoperatorio se debe seguir las tendencias, los biomarcadores para conocer la evolución, sobre todo la curva de lactatos. El abordaje con ultrasonido a pie de cama, POCUS, permite un rápido diagnóstico de los estados de shock y evalúa las estrategias terapéuticas aplicadas. El enfoque POCUS permite estimar la presión de la aurícula izquierda para evaluar respuesta a fluidos. El score VEXUS permite evaluar los estados de sobrecarga hídrica, sobre todo los causados por disfunción del BD, en forma precoz ante el incremento del BNP. También permite deducir la presión de la aurícula derecha, eje medular del sistema hemodinámico, y puede predecir insuficiencia renal, que es bastante frecuente en los postquirúrgicos. Si bien el biomonitoreo es una evaluación no invasiva, que puede haber muchos factores confundidores, o sea, tener en cuenta si el paciente está anémico, si la extracción de la muestra se hizo en forma correcta al nivel de la unión cabo-atrial, es discontinuo. Si nosotros tomamos todas esas precauciones, esos cuidados, nos puede servir para saber dónde estamos parados. Entonces, teniendo en cuenta lo que hablamos antes, valores del índice de extracción de oxígeno en 30, la relación VO2-DO2 con la 5:1 y con la saturación venosa central entre 75, estamos en 4:1, y en 65 sabemos que el paciente puede estar requiriendo ayuda porque los mecanismos compensadores se están agotando. El incremento o la persistencia de incremento de la curva de lactatos elevado, o el incremento del gap de CO2 que no mejora, nos puede estar hablando de un shock, que el estado de shock persiste. Así que bueno, quería traer esto. No hablé mucho de eco, ya se habló durante todo el año, pero pensaba que era un buen complemento para evaluar el bajo gasto cardíaco, nada más. Excelente, excelente presentación, profesor. Yo siempre lo felicito porque es una masterclass. O sea, son esas clases que se quedan, que de hecho vas de nuevo al YouTube y tienes que revisarla porque una clase algorítmica, metodológica, excelente, excelente. O sea, a veces, o sea, los dos extremos yo siempre los he criticado. O sea, a veces nos volvemos pocos apasionados, de hecho somos pocos apasionados, pero hay que tener el complemento. O sea, no es ese tipo de a veces médicos que nos volvemos excesivamente en el poco y no le damos valor a toda el conglomerado del biomonitoreo como debe ser, o sea, en todas las variables, porque realmente es lo que usted decía. O sea, si tenemos en cuenta ya sea función
contractilidad, si tenemos en cuenta, por ejemplo, respuesta a volumen y alguien se concentra quizás en una variable clínica, que las clínicas son maravillosas, pero tienen quizás, son muy sensibles, pero poco específicas. Y entonces nos ponemos a valorar una variable para estimar, por ejemplo, respuesta fluida. Y ahí nos equivocamos. Nos ponemos a estimar, porque si esa variable está sesgada, como usted decía, todo nuestra terapéutica y plan subsiguiente será incorrecto. O sea, realmente excelente su presentación. Ahora, alguien del auditorio que desee hacerle alguna pregunta o duda o consideración sobre la conferencia del profesor Vaniri, acá en el chat o directamente puede tratar de hablar. Ahí tenemos una pregunta. Creo que es de Avi, creo. Vexus y ventilación mecánica, dice. Específicamente, ¿cuál No sé sería? qué pregunta hay, Alfredo. Sí, no. Le voy a hacer la primera mientras Javi le... Ah, mira. La primera pregunta dice que si Vexus y ventilación mecánica nos afectan las variables. Voy a esperar que termine de concluir la idea. Y mientras tanto le hago otra pregunta de Gabriel José Paz, que dice, saludos al doctor Vanilli. Excelente la charla. Una pregunta. ¿El uso de vasopresina en Fontan disminuye el uso de volumen? Sí, el Vexus se ve alterado con la ventilación mecánica, entonces en eso tenemos que ser cuidadosos en la evaluación de que no haya una interacción cardiopulmonar desfavorable. Otro concepto que se está utilizando mucho ahora, pero en un poco avanzado, el famoso acoplamiento ventrículo arterial para saber cuándo usar racionalmente los vasoconstrictores y los vasodilatadores. Y en cuanto a la utilización de la vasopresina en los Fontan, hay publicaciones de que hablan que se ha disminuido mucho la infusión de volumen en estos pacientes, porque nosotros sabemos, y tú lo sabes mejor que todo, de que el volumen cómo se distribuye en el sistema venoso y en el sistema arterial y el volumen de reserva. Y si tenemos todo un sistema con presión venosa elevada, como ocurre en la circulación Fontan, por presión venosa, si le ponemos más volumen lo vamos a empeorar. Y si le achicamos el continente provocando vasoconstricción, sobre todo en el territorio venoso, no va a hacer falta tanto volumen para mantener presión de perfusiones adecuadas. Muy bien, perfecto. Acá tiene también, profesor, tiene muchas felicitaciones de Daniela Vallejo, de José Luis, de Tere Martínez, de Michael Lindner está también acá, dice que una cátedra de lo que usted ha dado acá en la charla, o lo felicitan. Muchas gracias. Y bueno, que usted tenía, o sea, las consideraciones sobre el BTI, ¿no? El BTI por edades, porque qué Sí. pasa que siempre nos pasa que extrapolamos, a veces yo me recuerdo que acá las UCI vienen a veces cardiología, y cardiología evalúa a veces pacientes pediátricos directamente con, o sea, sin indexación a variables biométricas de los pacientes, ¿no? Y, o sea, como que, por ejemplo, tenemos un BTI o tenemos TAPSE, MAPSE, basado, por ejemplo, en variables demográficas que fueron, eh, mm, que fueron realmente validadas en adultos. O sea, la recomendación, o sea, la pregunta sería, lógicamente, lo necesario sería utilizar estas escalas pediátricas, ¿no? Así es. Y tener en cuenta también la cuestión técnica, cómo uno va alineando el Doppler pulsado, porque si uno lo alinea mal nos va a dar mal. Y tener en cuenta si hay obstrucciones en el tracto de salida, por ejemplo, la hipertrofia ventriculares o un SAM, movimiento anterior de la válvula, en esos casos no lo podemos considerar, porque son factores confundidores, ¿no? Y te hago una consulta, yo tengo una duda, no sé, para vos o para los que estén escuchando. Se habla de que el pericardio, cuando es abierto, altera el citoesqueleto y altera el TAPSE. O sea que evalúa la fibra longitudinal del ventrículo derecho. ¿Por qué no se modifica el MAPSE? Es porque las fibras circulares
o la orientación de la fibra del ventrículo izquierdo son diferentes y es una contractilidad mejor, no entiendo por qué, siendo también fibras longitudinales del MAPSE, por qué puede no alterarse si también la apertura pericárdica la puede modificar. No lo sé, no sé si ustedes me pueden ayudar. Repite la última pregunta, Doc, que no la escuché, disculpe. Preguntaba por qué el MAPSE, que evalúa las fibras longitudinales del ventrículo izquierdo, no se alteraría con la apertura pericárdica como sí lo hace el TAPSE. Yo Realmente, pienso, lo dígame, que yo pienso es que porque dígame. la contracción ventricular izquierda intervienen más las fibras oblicuas y las circulares que las Sí, longitudinales. Pienso, es pero no que, sé si es real. a ver, esa exactamente es la base, o sea, fisiológica que yo le podría poner. Pero como mismo usted me lo pregunta, me crea ahora mismo una duda importante. O sea, es algo que realmente, si yo tuviera que recordar teóricamente en algún lugar donde se podría leer al respecto, creo que eso no viene en ningún lugar. Habría que reinterpretarlo desde el punto de No, vista no lo he fisiológico. leído yo, Nunca lo pero he me lo leído, preguntaba exactamente. el otro día. No, es Y que es una quizás pregunta el súper. strain nos ayude después. Exacto, ¿Mm? exacto. O sea, venía de un caso específico que usted tenía, ¿no? ¿Mm? ¿Cómo? Venía de un caso específico de un paciente que usted tenía. Sí. Entonces tenía valores de TAPSE alterado y no de MAPSE. Y entonces no sabía Exacto. por qué ocurría eso en un postquirúrgico, ¿no? Pero dejo la, No, la verdad que está la realmente duda, después se puede hacer No, esa duda esa duda la vamos a buscar hoy mismo, la vamos a la tratar podemos consultar, de sí, evacuar. sí. Si alguien más del auditorio, alguien más de lo que está acá tiene alguna variable o alguna interpretación diferente de por qué esto puede suceder, por favor, ayuden. ¿Alguna otra pregunta de acá del chat? Parece que todo lo que tengo son felicitaciones. O sea, la gente Bueno, muchas. le quedó muy claro, porque realmente, como le decía, muy metodológica, muy algorítmica su charla. O sea, que realmente, y todo muy explicado, muy gráfico, muy interesante. O sea, nos queda incluso repasarla. Repasarla sería mi recomendación. Repasarle de nuevo, ahora cuando la tengamos en el YouTube porque realmente es un algoritmo de evaluación lo que usted ha hecho, doctor. Sí. Yo incluiría entre las cosas nuevas que he leído la evaluación del anion gap como un marcador de malperfusión. He visto un par de publicaciones, pero creo que es un tema interesante para la gente que está activo en las terapias, evaluar el cociente respiratorio y el anion gap para ver si realmente son más marcadores que la curva de lactato, que puede tener factores confundidores, ¿no? Sí. Bueno, les agradezco mucho por la invitación y gracias también por los saludos. Y veo que En- levantó la mano ahí, Javi, me parece. Sí, creo que me escucha. ¿Me escucha? Hola, Dime, hola. Javi, dime. Javier, sí, Sí, no, felicitarlo a Edgardo por la charla, carísima como así, Alfredo, y presentarte en tu diaria, verla de nuevo, porque es brillante. Y saludar a todos los que están conectados hoy y cerrar este año, invitándolos a que en el 2023 nos volvamos a encontrar. Ya tenemos un sistema armado. Era esto lo que quería decir nada más. Gracias a ustedes y gracias a Ricardo por el trabajo de hoy. Muchísimas gracias. bueno, muchas gracias Javier Bueno, y Alfredo y muy felices fiestas muchísimas para gracias. todos. Felicitaciones Igual, por todo el trabajo que hicieron durante el año. ¿Eh? muchísimas gracias. Bueno, Nos seguimos viendo muchas para las demás gracias. cuestiones y tengan felices fiestas a todos y tengan un feliz fin de año. Nos vemos en el 2023 con nuevas fuerzas y un mejor año. Bueno, En muchas enero nos gracias. vemos. Hasta luego, que anden bien. Gracias. Hasta luego.